Imaginen encontrarse en medio de un campo de batalla, listos para enfrentarse a sus adversarios, mientras un sinfín de flechas descienden del cielo, acompañadas por bolas de plomo que aplastan tanto a los soldados como a sus caballos. De esto trata nuestro vídeo de hoy. Exploraremos los plumbata del ejército romano. Nuestra historia no se centra en el periodo del primer imperio romano, sino en el ejército romano imperial tardío. Para comprenderla plenamente, es necesario examinar la evolución del ejército romano. Durante la República y el Alto Imperio, el ejército romano se caracterizaba por grandes enfrentamientos de infantería, donde las batallas consistían en combates entre legionarios y soldados enemigos. Aunque la caballería tenía un rol significativo, el corazón del combate residía en la infantería. Esto se reflejaba también en el equipo del legionario, los escudos, que pasaron de ser elípticos a rectangulares, la espada, el gladies, de aproximadamente 60 centímetros de longitud, diseñada para apuñalar al oponente principalmente con la punta, creando un muro de escudos del cual emergían numerosas hojas para atravesar al enemigo. Además, estaba el pilum, la clásica jabalina del legionario romano, que se lanzaba cuando el adversario se encontraba a unos 10 a 15 metros de distancia. Este es el equipo de un ejército que estaba habituado a los choques frontales de infantería en grandes batallas decisivas que a menudo determinaban el destino de las guerras. Sin embargo, durante el período del Imperio Tardío, especialmente a partir del siglo IV después de Cristo, la estrategia del ejército romano experimentó un cambio significativo. Las extensas fronteras que necesitaban ser vigiladas llevaron a una evolución en la conducta del ejército romano. Aunque los grandes enfrentamientos de infantería seguían existiendo, la realidad era que las grandes unidades, especialmente las de caballería pesada, se ubicaban en ciudades fronterizas en puntos estratégicos. Cuando las tribus bárbaras o enemigos cruzaban las fronteras del imperio, estas unidades de caballería se movilizaban rápidamente para interceptar al adversario. Así, los combates se convirtieron principalmente en enfrentamientos de caballería ligera o pesada, con intervenciones rápidas y batallas que se desarrollaban a mayores distancias. Este cambio en la naturaleza del combate llevó a una adaptación del equipo para ajustarse a las nuevas tácticas y conceptos de batalla. Por ejemplo, la espada se alarga considerablemente, alcanzando unos 70 a 80 centímetros y se conoce como sable. Los escudos, en su mayoría redondos, se diseñan de esta forma para adaptarse a la caballería, ya que un escudo rectangular sería incómodo para los soldados montados. Este diseño también se refleja en los cascos. En el contexto de esta evolución del ejército romano durante el período tardo imperial, surge el uso de los plumbata. Ahora exploraremos los detalles de estos plumbata y qué los hacía tan letales. Partamos del hecho de, ¿cómo se fabrica un plumbata? El plumbata es descrito principalmente por 3 fuentes antiguas, aunque en realidad contamos con cerca de 20 referencias sobre este proyectil. Este es un plumbata mamillata, el tipo más común. Básicamente, es una flecha que se distingue claramente por su diseño. Tiene una punta de metal, la cual regularmente está perforada o agujereada. Esta punta es larga y sobresaliente, y desde la punta hasta la parte central mide unos 9 centímetros. Luego, la flecha continúa de forma regular, y en su cola presenta un componente conocido como pinning, que es una reconstrucción del pasador utilizado para estabilizar su trayectoria. En la parte final, encontramos una extensión que actúa como un mango. En total, la plumbata mide entre 30 y 45 centímetros. La característica principal del plumbata es que, en el medio del proyectil, cuenta con un peso de plomo que le da mayor masa y estabilidad. Este peso es lo que convierte a la plumbata en un dardo efectivo y letal. Esta es la estructura de un plumbata, un dardo con un núcleo de plomo que proporciona el peso necesario para darle eficacia. Además, contamos con una representación muy sugestiva de este plumbata. Un dibujo realizado por un autor anónimo en el de Rebus Bellicis, el único conocido de la antigüedad que ilustra cómo era esta plumbata. Este dibujo, hecho a mano por un experto en el ámbito militar antiguo, se transmitió a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. Ahora, ¿dónde se almacenaba esta plumbata, o gran flecha? Según los autores antiguos, que eran manuales de tácticas militares,
la solución principal era fijar 5 plumbatas en la parte posterior del escudo, listas para ser tomadas y lanzadas. Alternativamente, también se utilizaba un cercado de cuero donde se colocaban las plumbatas, permitiendo extraerlas y utilizarlas cuando fuera necesario. Entonces, ¿cómo se lanzaban estos grandes dardos? La arqueología experimental ha proporcionado una visión clara sobre el proceso. Según las reconstrucciones, los plumbatas se sostenían por la extensión en la cola. El dardo se mantenía desde la parte trasera, el brazo se movía verticalmente y, desde una posición baja hacia arriba, se soltaba y lanzaba el dardo. De este modo, el enemigo era impactado por una lluvia de flechas y dardos, que, debido a su peso de plomo, proporcionaban un fuerte impacto y mantenían una trayectoria estable. Lanzar un plumbata ofrecía dos ventajas principales. En primer lugar, la arqueología experimental ha demostrado que, cuando se lanzaba correctamente, un plumbata podía alcanzar hasta 80 metros, permitiendo impactar a enemigos en infantería o caballería a esa distancia. Así que esta era una ventaja significativa. El plumbata permitía golpear al enemigo cuando aún estaba a una distancia considerable, a diferencia de la jabalina, que requería estar a unos 15 o 20 metros de distancia para ser efectiva. La plumbata podía impactar desde lejos y, al lanzarse correctamente, caía de arriba hacia abajo, superando los escudos y causando daño directo al enemigo, ya sea en la cabeza, el cuerpo o incluso a los caballos, lo cual la hacía una herramienta muy eficaz para debilitar y desorganizar las líneas enemigas antes del combate cuerpo a cuerpo. Además, las fuentes antiguas mencionan otro tipo de plumbata, conocido como triboyate plumbata. Sin embargo, lamentablemente, no contamos con descripciones detalladas ni imágenes de este tipo de plumbata, ya que las fuentes antiguas no proporcionan información específica sobre ella. Es probable que, basándonos en el nombre triboyate, el triboyate plumbata tuviera una estructura diferente a la del plumbata común. Además de la punta de la flecha y la protuberancia de plomo en el centro, es posible que tuviera dos protuberancias adicionales. Esto implicaría que, además de causar daño al impactar, el triboyate también funcionaba como una especie de trampa cuando caía al suelo. En este contexto, el triboyate plumbata no solo golpeaba al adversario, sino que al caer, se convertía en un obstáculo peligroso tanto para soldados a pie como para caballos, creando una trampa en el terreno. Esto sugiere que el triboyate tenía una función defensiva significativa. Al dispersarse y quedar esparcido en el suelo, dificultaba el avance del enemigo, lo cual lo convertía en una herramienta táctica eficaz para obstaculizar y proteger contra las fuerzas enemigas. Estas son las dos principales categorías de plumbata, el plumbata mamillata y el plumbata triboyata. Además de estas, se ha investigado otro aspecto interesante. Las fuentes antiguas también se refieren al plumbata como Marcio Barbuli, que se traduce como mármoles de Marte. Surge la pregunta de por qué se le atribuye este nombre, y hay varias teorías al respecto. El principal estudioso en este campo, Eliot, sugiere dos posibles explicaciones. La primera teoría es que, al ser lanzados, los plumbata podrían haber creado una especie de lluvia de dardos que parecía una lluvia divina, lo cual justificaría la referencia a Marte, el dios de la guerra. La segunda teoría sugiere que las puntas de los plumbata podían estar ligeramente inclinadas, lo que dificultaba su extracción de las heridas, añadiendo así una característica adicional a su letalidad. Es importante destacar que estas teorías son especulativas y no hay una certeza definitiva sobre por qué se les daba el nombre de Marcio Barbuli. Con esto, hemos cubierto la estructura, el uso y el lanzamiento del plumbata. En cuanto a su uso en el campo de batalla, sabemos con certeza que el plumbata fue utilizado por la infantería, tanto ligera como pesada, a partir del siglo IV después de Cristo, durante el periodo del Imperio Tardío. Las fuentes antiguas mencionan específicamente dos legiones originarias de la región del Ilírico, que se destacaban por su entrenamiento en el uso del plumbata. Estas legiones, compuestas por aproximadamente 6.000 soldados cada una, se especializaban en el uso del plumbata con gran éxito, infligiendo un daño considerable al enemigo. Según Vegecio, estas legiones eran tan efectivas que, en lugar de necesitar arqueros adicionales, sus legionarios podían desempeñar el papel de arqueros mediante el uso del plumbata antes del combate cuerpo a cuerpo.
La eficacia de estas legiones era tal que los emperadores Diocleciano y Maximiano las preferían y las utilizaron en momentos clave de sus campañas militares. Estas legiones también fueron rebautizadas con nombres honorarios, jovianos y herculanos, en referencia a divinidades, lo que subraya su prestigio y la importancia que se les otorgaba en el ejército romano. El Strategicon confirma que el plumbata era especialmente eficaz contra tropas en áreas áridas o boscosas, donde su uso resultaba muy útil para perturbar al enemigo. Esta versatilidad permitía su empleo tanto contra infantería como contra caballería ligera o pesada, haciéndolo un arma adaptable a diversas unidades del ejército romano. Además, el plumbata también podía ser utilizado en la defensa durante un asedio. Según las fuentes antiguas, lanzado desde posiciones elevadas, la combinación de la fuerza de la gravedad y el peso del proyectil hacía que los plumbata fueran muy peligrosos para los sitiadores, aumentando así su efectividad en la protección de las fortificaciones. También se ha planteado, aunque sin pruebas concretas, que el plumbata podría haber sido utilizado durante las batallas navales, lanzándolo de un barco a otro. Sin embargo, no existen descripciones específicas en fuentes antiguas que confirmen su uso en estas situaciones, así que esto queda en el ámbito de la teoría. Para concluir nuestra explicación, existe un pequeño debate en el campo de la numismática. Algunos estudiosos y numismáticos han identificado representaciones del plumbata en monedas de la época imperial tardía. Por ejemplo, en un aureus del emperador Maximiano, algunos expertos creen que se puede ver al emperador sosteniendo un plumbata. Otro caso es un bronce de Constantino, que también podría representar una plumbata en sus detalles. En las monedas de la época imperial tardía, como el aureus de Constantino y el aureus de Diocleciano, algunos estudiosos creen que las representaciones podrían mostrar plumbata, especialmente considerando el aprecio de Diocleciano por las legiones que usaban esta arma. Estas monedas eran importantes para la propaganda imperial, y su posible inclusión de plumbata sugiere la relevancia y el reconocimiento de esta arma en la época. Sin embargo, existe un debate en el campo de la numismática. Sylvain Stiou sostiene firmemente que las imágenes en las monedas representan plumbata, argumentando que las armas representadas en estas monedas eran reconocidas y populares entre los ciudadanos, indicando la importancia del plumbata. No obstante, otros numismáticos han planteado objeciones, señalando que las plumbata en las monedas no parecen estar colocadas en la ubicación correcta en la extensión final del dardo, sino más cerca de la punta, lo que sugiere que podrían no ser plumbata. Como respuesta a esta objeción, se argumenta que el espacio limitado en las monedas puede haber llevado a una representación estilizada en lugar de una precisión detallada. Por lo tanto, aunque la representación de plumbata en las monedas podría no ser exacta, aún es posible que se esté representando una plumbata, considerando la función simbólica y la simplificación de imágenes en el arte numismático. Los detractores de la teoría que sostiene que las monedas representan plumbata argumentan que, dado el tamaño relativamente pequeño del plumbata, el cual oscilaba entre 30 y 45 centímetros, no es plausible que se muestren las representaciones de los escudos que sostienen los emperadores. Según esta perspectiva, las imágenes en cuestión representan más probablemente jabalinas en lugar de plumbata, ya que se observan jabalinas en la mano derecha y un par en la mano izquierda de las figuras en las monedas. Desde un punto de vista puramente numismático, el debate sobre la presencia de plumbata en las monedas imperiales continúa. A pesar de esta discusión, está claro que el plumbata fue utilizado de manera efectiva durante varias épocas del Imperio Romano hasta principios del siglo VI después de Cristo. Sin embargo, a partir de ese momento, parece haber desaparecido del equipamiento legionario, ya que no se encuentran más hallazgos arqueológicos que indiquen su uso posterior. Por lo tanto, aunque el plumbata fue una arma poderosa y relevante, parece que dejó de ser parte del arsenal romano con el tiempo. Así que, esperamos haberles contado bien la historia del plumbata, un arma que, aunque no muy conocida, era realmente letal. Como siempre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, gracias por seguirnos, y nos vemos en el próximo vídeo.